Hola, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio de divisor de tensión. Ya he hablado sobre este tema, divisor de tensión. Le voy a dar una breve introducción, lo del divisor de tensión. El divisor de tensión lo utilizamos cuando nosotros queremos obtener un voltaje menor al que nosotros tenemos. Es decir, supongamos que nosotros tenemos una batería de 5 voltios. Vamos a suponer que eso es para una aplicación sencilla, no sé, encender algún foco, no sé. Pero nosotros requerimos nada más 3 voltios. Es decir, en nuestro voltaje de entrada nosotros tenemos 5 voltios. Vin es nuestro voltaje de entrada, lo que tenemos en la batería. Pero nosotros nada más requerimos 5 voltios. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida tiene que ser de 3 voltios. Es decir, requerimos 3 voltios, pero tenemos 5 voltios. Para eso nos conviene utilizar un divisor de tensión. Vemos aquí la configuración de un divisor de tensión. Hay una fuente de alimentación conectada en serie con dos resistencias llamadas R1 y R2, y vemos que el voltaje de salida lo obtenemos de la resistencia que está aquí, R2. ¿Esto qué significa? Bueno, si nosotros necesitamos 3 voltios para nuestra aplicación, entonces lo que obtengamos en la resistencia R2 va a ser nuestro voltaje de salida. Si requerimos 3 voltios, ¿cuánto necesitamos perder aquí en R1 para obtener aquí en R2 3 voltios? Pues aquí en R1 nos conviene perder 2 voltios, por lo tanto la caída de tensión en la resistencia 1 debería ser de 2 voltios. Para que al momento en el que lleguemos aquí a la resistencia 2, la caída de tensión sea de 3 voltios. Es decir, este voltaje de salida se obtiene en las terminales de la resistencia R2. Aquí vamos a obtener los 3 voltios. Lo cual significa que circula una corriente por el cable, se encuentra una resistencia R1 y va a haber una cierta caída de tensión de 2 voltios. Y luego se encuentra la resistencia R2 y va a haber una segunda caída de tensión de 3 voltios. Y esa caída de tensión es la que vamos a obtener en nuestra salida para nuestra aplicación de, por ejemplo, encender un foco, etcétera. Pero aquí en el ejercicio vemos que hay 3 resistencias. En este ejercicio se nos pide obtener la caída de tensión V1, V2 y V3. Es decir, la caída de tensión V1 viene siendo la caída de tensión de esta resistencia. La caída de tensión V2 viene siendo la caída de tensión de esta resistencia y V3 de esta. Es un circuito en serie y hay 3 resistencias conectadas en serie. Lo cual nos dice que el voltaje en elementos en serie se va a repartir. Es decir, que cada uno de estos elementos va a tener un voltaje, bueno, una caída de tensión. Este voltaje se va a repartir entre los 3 elementos. Y aquí vemos que esta es la fórmula, la misma que está aquí. Bueno, aquí no puse la fórmula, perdón. Nos dice que para obtener el voltaje de salida multiplicamos R2 entre la suma de las 2 resistencias, pero aquí estamos viendo 3 resistencias. Por lo tanto, como aquí se nos piden las 3 caídas de tensión, nosotros vamos a tener que acomodar esta fórmula. Esta fórmula, aquí dice Vout. Vout, recordar que es el voltaje en R2. Nosotros, esta misma fórmula aplica para las demás resistencias. Por lo tanto, vamos a hacer una modificación. Para obtener la caída de tensión de la resistencia R1, acomodamos esta fórmula así, que es el voltaje de entrada que multiplica la resistencia de la cual queremos obtener su caída de tensión, es decir, la caída de tensión en la resistencia R1, esta vendría siendo R1, esta vendría siendo R2 y esta vendría siendo R3. Por lo tanto, vamos a sustituir, entonces, voltaje en la resistencia R1, es decir, V1, va a ser igual a Vin, que es el voltaje de entrada, que son 20 voltios, que multiplica el punto, que multiplica a la resistencia 1, que es de la cual queremos obtener su voltaje, su caída de tensión, entonces es 500, entre la suma de las 3 resistencias, que es 500 más 200 más 400, eso es 1100. Entonces es 20 por 500 entre 1100, eso es igual a
20 por 500, eso es, ¿cuánto es? 10,000. 10,000 entre 1100. Vamos a utilizar la calculadora. Perdón, esto no quise abrirlo. Es calculadora 10,000 entre 1100. Me da 9.09. Lo vamos a redondear a 9.1. Por lo tanto voy a poner aquí que V1 es igual a 9.1. Yo obtení la caída de tensión de V1, pero ahora si queremos obtener de V2, va a cambiar un poquito la fórmula. La fórmula va a ser que para la caída de tensión de V2 va a ser igual al voltaje de entrada de igual manera, pero por la resistencia de la cual queremos obtener la caída de tensión y entre la suma de las tres resistencias. Entonces vamos a meter los valores. V2 va a ser igual al voltaje de entrada, que son 20 voltios, multiplicado por la resistencia R2, que es 200, entre la suma de las tres, que es 1100. 4000. 20 por 100 es 2000 y el doble 4000. Entonces es 4000 entre 1100. Entonces usamos la calcu entre 1100 y eso nos da 3.63. Lo vamos a redondear a 3.64. Entonces vamos a poner aquí que V2 es 3.64. Y ahora para obtener la caída de tensión V3, lo que hago es el mismo procedimiento, nada más cambio los valores. Le voy a cambiar de color. V3 lo obtenemos multiplicando también el voltaje de entrada, que multiplica a la resistencia de la cual queremos obtener la caída de tensión, que es R3 400, y dividido entre la suma de las tres, que es lo mismo, 1100. Entonces, ¿cuánto es? 20 por 400 es igual a 8000. A ver, es que hice un cochinero. 8000 que divide a 1100. Entonces, no sé por qué abrí esto, disculpen. Es aquí. 8000 entre 1100. 7.27. La vamos a redondear a 7.28. Entonces, B3 es igual a 7.28. Aquí tengo las tres incógnitas. ¿Qué tal si yo quiero comprobar aquí en el simulador? Voy a poner un voltímetro. El voltímetro lo encuentro acá. Y ya sabemos que el voltímetro lo obtenemos en las... lo tenemos que conectar en las terminales de cada una de las resistencias. Lo tenemos que conectar en paralelo. Y vemos que me mide la primera resistencia 9.09. Lo redondeé 9.1, está bien. Y vámonos con la segunda resistencia. La segunda resistencia me mide 3.64 su caída de tensión, salió correcto. Y la tercera, si me voy aquí, esta me tiene que medir, a ver, aquí conecté mal, 7.27, por lo tanto me salió bien. La suma de las tres caídas de tensión me debe dar el voltaje total, ya lo había comentado. Entonces 20 voltios tiene que ser igual a 9.1 más 3.64 más 7.28. Si nosotros realizamos... se me trabó esto, ahí está. Si realizamos una suma, 9. La puedo hacer mental, pero la voy a hacer así: 9.1 más 3.64 más 7.28
20.02, bueno, eso es porque redondeamos. Vemos que hemos comprobado que la suma de todas las caídas de tensión del circuito nos da el voltaje total. Espero que esto les haya ayudado. Aquí tenemos la otra fórmula que dice que la corriente la podemos obtener si conocemos estos datos. Pero en este momento no la voy a sacar, lo voy a hacer en otro video. Bueno, nos vemos en el próximo video.